¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas, todos y todas ustedes. Mi nombre es Miroslava Cisne y les doy la más cordial bienvenida a YT de Radio. Presenta ¿Y tú también discriminas? Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, darle clic a la campanita y sobre todo al final de este video compartirlo y dejarnos todos sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales y pónganse en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico ytderadio@yahoo.com. Y el día de hoy vamos a hablar del lenguaje incluyente o inclusivo, o bueno, ya nos dirá nuestra experta cuál de las dos formas es la correcta. La forma de comunicarnos entre la mayoría de la población es a través del lenguaje, a menos que se tenga o se viva con algún tipo de discapacidad que nos lo impida. Pero es la forma de comunicación por ahora sí que por naturaleza, la principal, pero a veces nos comunicamos, pero realmente no nos comunicamos. Hablamos, pero no nos estamos comunicando. Y bueno, para hablar de todo esto, por eso invité hoy a mi querida Yamilet, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, pero sobre todo para ver qué tanto es beneficioso el lenguaje incluyente o no, o el hablar del lenguaje incluyente significa que excluimos otras formas de expresión, otras formas de comunicación, en fin. Pero antes de darle la palabra a mi querida Yamilet, les voy a decir un poco de su semblanza. Ella es egresada de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de interés son el lenguaje y la literatura, relacionados ambos con cuestiones sociales y políticas como la discriminación, relación que de hecho fue el proyecto de tesis de licenciatura, la desigualdad social las cuestiones de género. Considera la creación artística como puente para la transformación social y no olvidemos que dentro de las creaciones artísticas se encuentran precisamente las letras, los libros, las obras literarias, precisamente, y las letras de las canciones, que algunas más que letras parecen ruidos, pero bueno, finalmente son expresiones, ¿no? Y pues muy bienvenida a este tu espacio, querida Yamilet, gracias por tu tiempo. Hola, hola a todos. Muchas gracias a ti, Miroslava, por la invitación. Pues estoy muy contenta de estar aquí otra vez en el programa y ahora con un tema distinto. Siempre nos reúne un tema distinto, ¿no? Y ahora tenemos Sí. el lenguaje inclusivo, incluyente. Y bueno, me gustaría que empezáramos, querida Yamilet, porque nos platicaras en sí qué es el lenguaje. Antes de entrar de lleno a la materia, pues qué es el lenguaje y por qué es tan importante en la comunicación entre seres humanos. Claro, es la pregunta del millón. ¿Qué es el lenguaje? Parece muy sencilla y a la vez no lo es, ¿no? Es compleja. Ahí siguen los lingüistas, siguiendo, ¿no? Investigando. El lenguaje es algo social, el lenguaje es algo, natural, ¿no? Ambas, la conjunción de ambas, etcétera. Podremos decir en general, porque pueden haber muchas definiciones, pero una definición que nos sirve, ¿no? Es un sistema, ¿no? Es un sistema natural, ¿no? Del ser humano por el que nos comunicamos. Es un sistema, eso es un sistema lingüístico, por supuesto, que nos sirve para comunicarnos, ¿no? Y la pregunta aquí sobre el lenguaje, pues también apunta a otros lenguajes, ¿no? O sea, hay otros tipos de lenguajes, pero no son lenguaje humano, ¿no? Por ejemplo, hay animales, abejas, cierto tipo de animales que tienen cierto tipo de comunicación para avisarse entre ellos que hay peligro, ¿no? Por ejemplo, entre los changos también tienen un tipo de lenguaje, pero no es el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje humano tiene características muy específicas y una de ellas es que justamente se aprende de forma natural, ¿no? El lenguaje se aprende de forma natural y cumple todas las funciones de la vida social, ¿no? Eso es el lenguaje en términos muy generales. Se perdió un poquito el sonido, decías así como por ejemplo entre abejas, pero también dijiste changos. Sí,
Ah, ok. Sí, 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 porque esa se perdió. parte se perdió un segundito y nada más para que quede claro. Y por ejemplo, los ladridos de un perrito o los maullidos de un gatito también se pueden llegar a considerar como un tipo de lenguaje entre animales no humanos. Sí, 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 es un tipo de lenguaje, pero no es lenguaje en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es un tipo de comunicación, es eso, es un Ok. tipo de comunicación, sí, muy, digamos, muy precario, pero es un tipo de comunicación porque sirve para alertar, sirve para ciertas cosas entre esas especies, pero no es lenguaje, es un tipo de comunicación y esa comunicación funciona para lo que funciona entre ellos, pero no es lenguaje, ¿no? El lenguaje es propiamente humano, ¿no? Eso sí pasa entre humanos. Y como forma de comunicación se le tiene al lenguaje como la principal forma de comunicación por excelencia o estoy en un error. No, Y si es así, ¿por qué? ajá. El lenguaje, por supuesto, que es la forma más acabada de comunicación, ¿no? Entre seres humanos. No hay nada, o sea, te digo, pueden haber otros tipos de comunicación, ¿no? Pero no hay nada. Por ejemplo, otro ejemplo, lenguaje musical, ¿no? Es un lenguaje que tiene ciertos signos y entonces quien sabe leer esos signos aprende música, ¿no? Así se estudia la música. Otro tipo de lenguaje, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Hay cierto tipo de movimientos en la cámara, escenas, planos, entradas, ¿no? Close-ups, voice-off, ¿no? Es un cierto tipo de lenguaje, es otra vez un tipo de comunicación, ¿no? Otro, el lenguaje cibernético, ¿no? ¿No? Pero todos, incluso todos esos parten del lenguaje, ¿no? O sea, no podrían haber esos otros tipos de lenguaje, ¿no? Sin el lenguaje principal que es con el que nos comunicamos. Entonces, por supuesto que es la forma más acabada que tenemos los seres humanos y para llegar y tener el lenguaje que tenemos, pues han pasado mucha evolución, ¿no? Llegó un punto donde el chango tuvo la caja torácica, la garganta, la altura, ¿no? Biológicamente preparado para poder hablar, ¿no? Entonces, si las otras especies no hablan, es porque no tienen incluso todo este equipo biológico, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pasaron millones de años para que el ser humano fuera como tal Homo sapiens y llegáramos a tener lenguaje como tal, ¿no? Pero pues tiene implicaciones Además de la, muchísimas. además de la evolución del sistema nervioso, ¿no? Sí, o sea, yo te decía como esta parte de que incluye el lenguaje, pero por supuesto que fue de todo, ¿no? Desde el cerebro, las manos, ¿no? Utilizar las manos, pero el Los lenguaje fue, resonadores. o sea, un punto sin lenguaje no pudo haber sociedad, ¿no? Incluso, o sea, para haber sociedad tuvo que haber un lenguaje. Eso principalmente tuvo que haber un lenguaje. No puede haber religión, no puede haber estado, no puede haber nada de eso sin lenguaje. Todo tiene que ser con lenguaje, ¿no? Entonces, te digo, gracias a la evolución, el ser humano desarrolló el lenguaje y posteriormente la escritura, ¿no? Y tú siempre en las veces que nos has hecho el favor de acompañarnos, siempre haces mucho énfasis en que el lenguaje no es estático, sino todo el tiempo está en Claro. constante evolución. Entonces ahora pues me hace recordar la forma en la que ahora se comunican los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes a través de los diferentes medios electrónicos, sobre todo lo que es WhatsApp, Twitter, que de alguna manera nos han también, por ejemplo, el Twitter que solo tiene cierto número Caracteres. de signos de posibilidad de mandar, pues nos ha llevado a un lenguaje muy diferente, no la quiero decir raro porque sonaría discriminatorio de mi parte, más bien es diferente, ¿no? Pero ustedes, estudiosos de las letras, ¿qué opinan de estas nuevas formas de comunicación a través de monitos y de palabras cortadas? Por ejemplo, el por qué nada más ponen una letra P y Q, ¿no? Y cosas así. Claro, pues sí, efectivamente el lenguaje todo el tiempo está en constante transformación. Siempre hay, incluso podrá decirte que no hay una lengua pura en el sentido que todas las lenguas se alimentan de las otras lenguas, ¿no? Que siempre hay intercambio, que el español ha tomado palabras de otras lenguas y otras lenguas han tomado palabras del español, ¿no? Como varias lenguas.
se han tomado. Entonces siempre hay lo que quiero decir es que el lenguaje siempre es híbrido, siempre está en movimiento, siempre obedece a lo que los hablantes quieren decir, a las necesidades del hablante. Si, un ejemplo, si hay una nueva realidad, vamos a tener que inventar, crear, todo eso sucede todo el tiempo, pero parece un poco invisible, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos creando esos acuerdos, ¿no? Entonces, antes, hace mucho tiempo, WhatsApp es nuevísimo, ¿no? Entonces, ante una nueva realidad, decimos WhatsAppear, ¿no? Por ejemplo, en español, ¿no? O googlear, ¿no? Porque no existía eso, ¿no? O nave espacial, ¿no? En un punto de la historia jamás hubo naves espaciales y de pronto hubo una nueva realidad que tuvimos que nombrar, ¿no? Entonces, siempre responde a las necesidades del hablante. Si el hablante necesita comunicar algo, va a crear la forma en expresar eso, ¿no? Te decía ya que el lenguaje es un sistema, ¿no? Entonces, los verbos, por ejemplo, en español acaban ar, er, ir, y por eso es whatsappear, ¿no? No otro tipo de forma, lo hace con las herramientas que le da el propio sistema, ¿no? Entonces, siempre el lenguaje está en constante cambio, ¿no? Sin cambio no tendríamos español, ¿no? O sea, el español viene del latín surgieron varias lenguas romances, francés, ¿no? Italiano, portugués, español. Y entonces fue ese latín culto, ese latín. ¿Por qué tuvo tanta relevancia el latín? Porque era la lengua del Imperio Romano, ¿no? Entonces, los romanos se extendieron, junto con la religión católica, ¿no? Entonces, eso hizo que la gente tuviera que ocupar el latín, pero era un latín eclesiástico, un latín culto, ¿no? Entonces, la gente lo fue transformando a un latín que, digamos, un poco más común, ¿no? Que no tenía que ver como con el el alto registro, ¿no? Y de ese cambio, pues salieron las lenguas romances, ¿no? Y ya vemos que ese cambio, que primero era, por ejemplo, muchas palabras en latín acaban con ¿no? Dominium, ¿no? Domus, ¿no? Señor. Currículum. Y currículum, exactamente. Y en español ya no hay palabras que terminen con ¿no? Todas esas las cerramos. Esa U se cerró, ¿no? A O, ¿no? Esa, perdón, se abrió a O y ya no tenemos, primero lo que hicieron nuestros abuelos, le quitaron la M, ¿no? O sea, como que no es tan fácil pronunciar una M al final, ¿no? Entonces la quitamos. Y luego esa U se transformó en una O porque es más fácil pronunciar una O que una U. Y hace muchísimos cambios primero que fueron de oído. Primero fueron de oído porque una lengua principalmente es hablada oralmente. La escritura viene después si se necesita. Entonces, Hoy, hoy, y aprovechando, ahora sí que aprovechándome de tu presencia, ¿cómo surge el latín? ¿O de dónde surge el latín? Es un que el latín también, si yo me acuerdo de mis clases en la primaria y secundaria, pues te decían, ¿no? Que era uno de los idiomas más importantes del cual surgieron las lenguas romances, pero que era de los ya más estructurados de su sí. época. ¿Cómo es que surge? ¿Cuál es, aprovechando, ¿no? Con nada más como cultura general, antes del latín, ¿cuál fue alguna o hubo alguna otra lengua o Claro que sí. dialecto que fuera muy importante? ¿Cómo fue ese cambio que se fue dando? Obviamente la extensión que tuvo el Imperio Romano tuvo mucho que ver, ¿no? Pero Claro. Sí, ¿no? Porque sé que por estructura gramatical también fue sumamente importante el latín. claro, el latín fue la lengua madre, ¿no? Le decimos ahora. Y es interesantísima tu pregunta porque nos lleva al origen de la lengua, porque en el siglo XIX, esa pregunta que tú te estás haciendo se la hicieron también los estudiosos del lenguaje, ¿no? ¿De dónde viene el lenguaje, no? Imagínate, ¿no? ¿De dónde viene el lenguaje? ¿Dónde nació? ¿Cómo se transformó? ¿De dónde viene el latín, no? Y entonces lo que hicieron en el siglo XIX, hicieron grandes familias de lengua, y sí que siguen operando hoy día, ¿no? Hicieron familias. ¿Por cómo le hicieron? Con registros, con vestigios, con documentos, fueron rastreando eh, cuáles eran los primeros como registros o indicios de que había lenguaje, ¿no? Yo recuerdo que mi maestra, la mejor lingüista, nos decía, ¿no? ¿Cómo ustedes ¿Cómo podemos decir y datar? Hace tantos miles de años se existió el lenguaje, si la lengua no era escrita, era hablada.
O sea, ¿cómo podemos decir que había lenguaje hace tantos millones de años si no tenemos evidencia? Nadie, no tenemos audios, no tenemos, ni siquiera eran lenguas escritas. ¿Cómo sabemos entonces que hay lenguaje, no? Entonces ella nos decía que la primera evidencia de que hay lenguaje en una sociedad, cuando en los registros arqueológicos se encuentran vasijas, se encuentran, cuando se encuentran féretros, ¿no? Te indica eso ya, te indica que ya había lenguaje. ¿Por qué? Porque ningún otro animal, entierra a sus muertos, ¿no? Ningún otro animal hace vida en familia. Ningún otro animal hace vida en comunidad como los seres humanos. Y para que los seres humanos hagan eso, necesitan comunicarse a través del lenguaje. Entonces, donde hay esos vestigios, ya nos indica que había ahí lenguaje, aunque no tengamos un audio, ¿no? Que no tengamos un documento, porque seguramente no había escritura, ¿no? Entonces, para ahí, ¿no? Entonces, esta pregunta que me dices, ¿dónde viene el latín? Ahí está, se cree que viene de lenguas más antiguas como el sánscrito, ¿no? Y que del sánscrito fue como la lengua abuela, ¿no? Porque del sánscrito surgieron varias lenguas y entre ellas surgió el latín. Y del latín pasamos a... Nada más quiero enseñarte una referencia. Y rapidísimo, porque la tengo aquí en mi librero a la mano. Este libro, Wow. justamente, Los 1001 años de la lengua española, habla de todo lo que te estoy diciendo, todo, del origen del Wow. lenguaje, habla del surgimiento justamente. Se ve que es como tu Biblia o tu libro de Sí, cabecera, porque eso uno de es varios, ¿no? ahí, Sí, sí, sí. uno de varios. Así también tengo el Quijote. Entonces, en este libro, justamente, este libro es un libro muy bello, lo recomiendo muchísimo porque no se necesita ser especialista, ¿no? En nada de lenguaje, y está contado muy fácilmente, ¿no? Parece que estás leyendo casi una novela, ¿no? Te están contando, ay, en tal lado, ¿no? Wow. Pasaba esto, ¿no? Y cómo el latín se fue transformando, y la historia del español, donde se hablaba español, en qué años, Carlos V, España, la monarquía, las lenguas indígenas, acá ese encuentro, ¿no? Entre España, América. Entonces, es un libro Wow. que sin ser, pertenecer ahora sí que al gremio de letras o lingüística, puedes entrar fácilmente y te enteras de la historia de tu lenguaje. Es que qué importante es, a veces hablamos porque pues aprendimos desde bebés en nuestra familia, eh, pues por las diferentes formas de expresión en nuestra familia empezamos a desarrollar nuestro lenguaje, pero realmente no sabemos y por qué lo hablamos, ¿no? Y por qué significa esto. Bueno, luego vamos a la escuela. No sé si sigan usando más bien enseñando a usar el diccionario, espero que sí. A veces tengo mis dudas por cómo se expresan muchos niños, niñas y adolescentes y de verdad no es peyorativo, pero sí es lastimoso que teniendo una lengua romance, la lengua española tan rica, pues no la utilicemos y la explotemos y se queden solo en dos, tres adjetivos y luego está que muchos les dicen distorsión, ¿no? Al llamar, por ejemplo, el buey y otras expresiones Ah, que dependiendo la intención le das, ¿no? Y lo saco a relucir porque sin, ¿cómo vamos a saber o a entender lo que estamos viviendo hoy en día si no nos vamos a los orígenes? Para empezar de la lengua, que es la forma de comunicarnos, lenguaje, perdón, es la forma de comunicarnos por excelencia, pero ¿por qué ahora hay tanta discusión de que si el lenguaje incluyente, no incluyente, y cómo ahora vuelve a tomar un realce tan importante, o por lo menos más visible, porque nunca ha dejado de ser importante a lo largo de nuestra historia, pero ahorita toma este realce. Pero antes de irme para allá del lenguaje inclusivo, ¿qué importancia tiene la Real Academia Española? muy ¿Cómo surge y a quién se le ocurrió juntarse a ver esto de las letras y por qué hasta hoy en día le seguimos dando tanta importancia a pesar de que bueno, en formas coloquiales pues hablamos como podemos a veces y sin embargo en cuestiones más formales sí tiene que ser de acuerdo a las reglas y de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española
que desafortunadamente desde el punto de vista de derechos humanos, pues a veces no hay una concordancia, ¿no? Con lo que dice la Real Academia, con lo que es la perspectiva de derechos humanos. Claro, seguramente. Solamente quiero acotar que así como explicábamos que el lenguaje viene de otra lengua, que se cree que fue el sánscrito y otras lenguas, así que del latín salió el español, ¿no? Una de las lenguas romances, una de varias. Lo que estamos viendo ahora con el lenguaje incluyente, más allá de mi propia posición ante el fenómeno, como ciudadana y como lingüista, el lenguaje incluyente es otro cambio más, ¿no? O sea, la lengua es un constante vaivén, ¿no? Está viva, entonces siempre está respondiendo a las necesidades de los sujetos y demás. Entonces, el lenguaje incluyente, para que nadie se espante, es un cambio más, ¿no? Es un cambio más que se ha hecho necesario en nuestro contexto, ¿no? Y ahora sí, respondiendo ya, ahora si quieres ahondamos en eso, respondiendo a qué importancia tiene la RAE, ¿no? Creo que es una pregunta muy apropiada y que responde tal vez a una duda que seguramente muchas personas tienen, ¿no? ¿Cuál es la posición de la RAE, ¿no? ¿Con qué fin, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que hace la RAE como sí, las instituciones que se encargan, no solamente las RAE, ¿no? Las gramáticas, por ejemplo, hay libros en los que se llaman gramáticas, en los que nos dicen cómo funciona una lengua, ¿no? La gramática es eso, los usos lingüísticos de una comunidad, ¿no? Entonces, en la gramática registramos, la gente habla su lengua, habla japonés, habla náhuatl, habla totonaco, habla alemán, la lengua que hable, ¿no? Y lo que hacen los estudiosos, los lingüistas, es ver cómo están usando la gente su lengua, ¿no? Cómo utilizan las palabras, cuántos sonidos tiene su lengua, los tipos de palabras, cómo funcionan sus adjetivos, cómo funcionan sus verbos, demás, ¿no? Y entonces lo que hacen las instituciones y lo que hacen estos estudios sobre el lenguaje es de lo que la gente dice, hacemos reglas generales. Ajá. Es decir, primero, ese documento oficial o ese estudio lingüístico siempre parte de lo que la gente dice, de lo que la gente usa, ¿no? Entonces, porque a veces se cree como que es al revés, como que la RAE dice cómo deben hablar y no, es la gente usa la lengua y después la RAE o otras instituciones estudian cómo la gente utiliza la lengua y pueden hacer reglas generales, ¿no? Como, los verbos así, las mayúsculas van aquí, ¿no? Las minúsculas aquí, etcétera. Toda la parte de ortografía también, ¿no? Donde va, gráficamente va V y B, donde va S y Z, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que, no, que ese proceso primero es uso y luego hacemos las reglas. ¿Y cómo hacemos las reglas? A partir del uso, ¿no? Entonces, lo que hace la RAE es eso, del uso que hace la gente, la comunidad que habla español, que somos muchísimos, eh, registra los usos de las palabras y hace reglas generales, ¿no? Y entonces, ahora, cuando nosotros estamos aprendiendo nuestra propia lengua o en registros justamente formales, leo un libro y no conozco una palabra, la busco en el diccionario. No sé dónde van bien tal cosa, busco en ese documento oficial, ¿no? Pero lo que quiero dejar muy en claro es que no es al revés. Es primero el uso y luego las reglas. Y las reglas están en base al uso, perdón, con base al uso. No es al revés, porque luego piensan, es que si la RAE no la aprueba, no lo puedo decir. No, no, porque la lengua es tuya. Uh-huh. Está más allá de cualquier institución. Te doy un ejemplo, o sea, los diccionarios de lengua, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de la lengua española, de la RAE, ningún diccionario puede registrar todas las palabras. Ningún diccionario, porque son demasiadas. Hay palabras nuevas, ¿no? Hacer un diccionario es todo un proceso, ¿no? De investigación, de definición, hacerlo con un equipo lexicográfico, luego todo eso, revisión, pasarlo y subirlo a donde el formato digital o físico. Entonces es un proceso largo que muchas veces, imagínate, las palabras nuevas, cuando ya entran al diccionario ya no son tan nuevas, ¿no? Entonces, las que entran, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que si tú te vas
el lenguaje también funciona por léxicos, por jergas, ¿no? Entre los chefs tienen ciertas palabras que comunican cosas que ellos quieren decir sobre la comida, sobre los verbos de para cocinar, ¿no? En el derecho también, ¿no? O sea, todos tenemos el lenguaje es tan rico que depende de nuestra edad, depende de nuestra profesión o oficio, ¿no? Del lugar en el que estemos, ¿no? De las variantes dialectales, la pronunciación a lo mejor cambia en algunos lados, ¿no? Quienes, en el sur se comen las heces finales, en fin, entonces depende de muchas cosas, ¿no? Entonces es tan rico que el diccionario no te puede registrar todo, ¿no? O sea, yo voy a Tepito y también hay cierta pronunciación y también cierto juego con las palabras, entonces no puedo registrar todo. Entonces, lo que dice la institución no es todo, es una parte del uso del lenguaje, ajá, que nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Para ver cómo funcionan ciertas cosas, cómo emplearlas, pero no es al revés. O sea, podríamos decir que lo que la RAE hace es manifestarnos las principales o más utilizadas expresiones, palabras, cuestiones así, pero y además las reglas gramaticales y todo esto. Pero bueno, de ahí mi pregunta es tal porque como lo decía, luego no precisamente tiene la mejor perspectiva de derechos humanos, tan solo hay que ver en su consejo, comité, no recuerdo cómo se le llama su estructura principal, pues son prácticamente puros hombres. Sí. Y pues sí, como que las perspectivas de género y de derechos humanos como que de repente no se les da, pero tal vez es por esa misma función que tiene, no es de juzgar si algo está con esta o esta otra perspectiva, sino más bien de la cuestión del uso y de acuerdo a la investigación que se realice. Pero también esto me lleva a otras muchas preguntas que me Claro. gustaría que me contestaras regresando del corte, porque nos tenemos que ir a nuestro primer corte, y es en relación, por ejemplo, al todes. ¿Qué pasa también con todas estas expresiones que hablábamos de Twitter, de eso? ¿Crees que algún día va a estar incluido el todes en la Real Academia o estas expresiones, como reducciones de las palabras como el porqué, que es PQ y cosas así, que pudieran llegar a o hasta crearse una nueva regla gramatical al respecto, pero no se vayan, nos va a contestar regresando del corte, entonces no se despeguen. Aquí estamos en YT de Radio. Y estamos de vuelta aquí con todos y todos ustedes. Y nos quedamos así. Algo nos iba a comentar Yamilet antes de que nos responda todas estas incógnitas en las que siempre la ando metiendo. Este, Como acabamos de decir el bloque pasado, ¿no? Todas esas instituciones tienen como finalidad este, dar el uso general, ¿no? Cómo es la gente está utilizando la lengua. Entonces, será un poco, realmente lo que entra, por ejemplo, en un diccionario o entra como en las reglas, es lo que es muy usado, ¿no? Lo ya muy generalizado, ¿no? Entonces, puede ser que si el lenguaje inclusivo se comienza a tomar muchísimas más personas lo usan, entre más, digamos, es que actualmente el lenguaje inclusivo es solo una minoría, o sea, quienes lo utilizan muy pocas personas en comparación de la población general, ¿no? Entonces, si llegara a crecer más población que lo utilice, entonces tal vez entre, ajá, o es que no sabemos realmente, ¿no? Un poco es como vislumbrar el futuro y uno no sabe qué puede realmente qué pasar con la lengua, ¿no? Pero si el uso se extiende, entonces podría bien entrar a la institución, ¿no? Pero si no, pues va a seguir siendo un uso minoritario y sin entrar propiamente como a la RAE, ¿no? Pero también quiero como agregar que si no está en la RAE, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si la gente lo utiliza, o sea, lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos no le estamos pidiendo permiso a nadie, ¿no?
como, ay, si puedo utilizar esta palabra o no, porque es absurdísimo, ¿no? O sea, creer que, ay, si la RAE no lo acepta, entonces no lo uses, ni para censurar al otro, ni para censurarnos, ¿no? Porque este es muy absurdo, porque primero está el uso. Si tú lo usas, no tendría por qué haber una policía del lenguaje, ¿no? Decirte qué palabra debes usar o no. Pero ¿no suena un poco contradictorio esto de la policía del lenguaje si hay reglas y estructuras gramaticales? Ahí es donde la verdad yo me confundo y me imagino que también muchas de las personas de la audiencia también se confunden porque dicen, bueno, entonces si no, ¿para qué usamos las reglas gramaticales, no? ¿De qué sirven si al final de todas maneras se va a ir desarrollando el lenguaje y va a ir cambiando, entonces pues que cada quien hable como quiera o cómo? Sí, sí. Un alumno hace poco las reglas gramaticales y entonces para qué usamos tal cosa, ¿no? Y yo le decía, y la respuesta es la misma. Todos estos estudios que te digo, estos diccionarios, tienen la finalidad de aclararnos dudas, ¿no? Sirven como unas guías, ¿no? ¿Cuál es el fin? Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la ortografía? Darnos a entender, ¿no? Imagínate que tuviéramos textos sin puntos, sin comas, sin mayúsculas, sin minúsculas, que todo fuera una anarquía, ¿no? Entonces no podríamos entendernos, no podríamos dar nuestro mensaje asertivamente. Entonces, para eso están las reglas ortográficas, para eso está el diccionario, para eso están las gramáticas, para una guía, para ver cómo utilizamos ciertas cosas. La finalidad es comunicarnos de la forma más asertiva. Ahora, es una herramienta, pero como la lengua siempre está cambiando, o sea, siempre también tiene que ver con el registro. Si voy a dar, no sé, un discurso en presidencia, pues seguramente voy a ser muy formal y lo requiero, ¿no? A lo mejor no voy a meter chale en mi discurso porque no es el lugar, ¿no? Esa es la pragmática del lenguaje. La pragmática es el contexto, ¿no? Entonces la Okay. pragmática no me lo permite. Pero si yo estoy haciendo compras en Tepito, a lo mejor ahí puedo usar chales sin ningún problema, ¿no? Es decir, siempre depende del contexto, siempre depende del contexto y una profesora nos decía en la universidad, ¿no? Que ser culto no era como tener leer mucho, no sé, ir a la ópera, sino que la verdaderamente alguien culto era conocer los diferentes estratos, ¿no? Eso era ser culto, ¿no? Conocer la diversidad de personas, de lenguajes, de pensamientos, de posiciones en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que para lo que deberíamos usar las RAE es eso, es una guía, no conocemos una palabra, vamos al diccionario, ¿no? Pero tampoco pues casarnos, ¿no? O sea, las reglas están por algo están las mayúsculas como deben usarse, las minúsculas, por algo ponemos diferencias con S, S, Z, ¿no? Entonces, sirven. ¿Para qué? Para comunicarnos mejor. Esa es la finalidad, ¿no? Ahora, la lengua Okay. siempre está cambiando, entonces también tengámoslo siempre en cuenta, ¿no? O sea, estar abiertos al cambio, porque si en alguna ocasión en alguno de los programas me dejaron el comentario de horroroso uso del lenguaje, eso del todes no existe. Pero bueno, Sí. en el ámbito de la lucha por erradicar la violencia de género, en especial, sobre todo para ser muy incluyentes de acuerdo a o para no dejar a nadie fuera, sobre todo de la comunidad LGBTTIQ+, pues se ha ido utilizando el todes, hermanes, todes, juntes, para que ahí ya no hay de que si hombre, mujer, sino todes, ¿no? Todo. Y hay gente que le salta, es como cuando a mí de repente cuando hablan a puras groserías, sí les puedo entender muy bien, pero no me gusta, aunque no sea que les estén usando para atacarme u ofenderme, su forma de hablar. A mí en lo personal digo, ay, qué fuerte. Pero digo, cada quien. Sin embargo, sí sigue habiendo esta estigmatización. Por ejemplo, aquí siempre en los ejemplos que has puesto a las personas de Tepito, de alguna manera, sin querer, hemos estigmatizado a que la gente de Tepito habla de cierta forma. Pero no es únicamente en Tepito, inclusive hasta entre ciertos estratos ya también usan el chale, el chido.
Yo recuerdo mucho una canción de Botellita de Jerez que me encantaba, sobre todo la primera etapa, que usaba todas estos, no sé si llamarle lenguaje popular o lenguaje que se utilizaba mucho entre las personas, más común, y había una canción que decía todo lo naco es chido, porque chido antes era así como que lo naco, lo que no está bonito, lo que no está de moda, y decía Ujú. la canción, y es que si todo lo naco es chido, entonces, si todo lo chido es naco, entonces todo lo naco es chido, ¿no? O sea, que todo está padre, ¿no? Bueno, que no me gusta ya usar el padre, también son mis, que está muy bonito, que es excelso, lo chido, ¿no? Y bueno, en mi época decir chido en la escuela era así como que, ay, pues ¿de dónde vienes, no? ¿Cómo hablas Claro. así? Pues qué onda, ¿no? Y bueno, y también porque hemos tendido también a estigmatizarnos por nuestras formas de hablar, ¿no? Si hablas así, es que tal vez eres del personal de construcción, como si fuera muy peyorativo ser del personal de construcción. O que vienes de la hermana República de Tepito, que siempre es referente, pero es un referente, yo no lo veo peyorativo en el sentido de que es un referente porque es un lugar donde muchísima tradición, de donde han salido muchísimos enriquecimientos para nuestra cultura, no solo desde el punto de vista del lenguaje, pero a veces se puede interpretar como que estamos estigmatizando. Entonces nada más quería hacer esa pequeña aclaración, que no es el caso. Pero bueno, volviendo a todo esto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que el lenguaje es diverso, se desarrolla, evoluciona y a fuerzas luego queremos regresar a las reglas? Claro, cuando nos conviene, ¿no? Porque si no, decimos, no, sí es diverso. Entonces, Ujú, claro, por sí. qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad? Tú que eres estudiosa de todos estos fenómenos, ¿por qué a la sociedad nos cuesta trabajo los cambios? Nada más quiero, antes de contestar la pregunta, agregar que justamente lo que está estigmatizado son las personas que hablan ciertas cosas, ¿no? Este, Cierta comunidad, ¿no? En Tepito, ¿no? Las lenguas indígenas, siempre, y volvemos otra vez a la discriminación. Lo que se discrimina es a la persona, y con la persona todo lo que es forma su identidad, que es la lengua, por supuesto, que es una parte fundamental de la identidad, ¿no? Entonces, sí, es eso, la discriminación viene ahí a la persona y con la persona todo, ¿no? Entonces, realmente no es que ningún tipo de lenguaje o uso del lenguaje esté por arriba del otro, sino que tiene funciones distintas. Entonces, ya sea el formal, si voy a redactar una carta, si voy a es decir, el lenguaje siempre tiene una finalidad, lo ocupamos con una finalidad, y respecto a la finalidad podemos ocupar formas más cultas, o podemos ocupar ser más formales o ser menos informales, ¿no? Y ser más, ocupar otro tipo de que se ha llamado populares, que yo no creo que lo sean, ¿no? Porque ¿desde dónde viene esto de que es popular, ¿no? O desde dónde viene esto de que es popular, o ¿no? O sea, como desde arriba, ¿no? Como jerárquicamente ver la lengua y decir, ah, esto está abajo, ¿no? Y esto es popular. ¿Quiénes hacen las reglas de popular, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, una palabra como chale es súper extendido el uso. O sea, no tendría por qué ser popular ni vulgar, ¿no? Chale, que Entonces, inclusive hay una comida que son los chales, ¿no? O sea, puede ser órale. desde comida hasta chale de, ay, esto no me gusta o esto sí me Claro. gusta. Es interesante también todas las acepciones, pero además, gracias por esta precisión que nos das del popular, porque lo popular no quiere decir que esté mal, sino todo lo contrario, ¿no? Esto quiere decir que pues es tal vez usado muy, como un gran población, y que además eso, lo que estamos discriminando es eso, ¿no? Ciertas zonas o ciertas personas o la apariencia de esas personas, ¿no? Entonces yo, la verdad es que sí estoy en desacuerdo con esas etiquetas de popular y culto, y más que culto con las de popular o vulgar, ¿no? ¿Quién dice, no? Pues quienes hacen esos diccionarios, ¿no? Entonces, eso, para decirte que incluso esto, algo que se ve como muy neutro, hay una gramática, un diccionario, ¿no? Lo hicieron personas. Para darte aquí un ejemplo, uno de mis grandes maestros,
Leopoldo Baliña es un lingüista extraordinario, ¿no? Él se ha dedicado a estudiar lenguas indígenas en México. Y aparte es un maestro increíble, ¿no? Da unas clases increíbles. Polo, yo una vez platicaba justamente de mi tesis con él, porque fue un lector, ¿no? Platiqué yo con Polo, y entonces justo salió esto de las etiquetas, ¿no? Y él me contaba que en algún periodo estuvo en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Comisión de Lexicografía. La Comisión de Lexicografía lo que se encarga es hacer diccionarios, ¿no? Meter las palabras nuevas, hacer las definiciones. No es tan sencillo como parece, ¿no? Definir una palabra. Y entonces me contaba él que entre las personas que estaban en la Academia Mexicana de la Lengua, varios señores no querían, teníamos como, bueno, tenían ellos una lista, ¿no? De palabras como nuevas a incluir en el diccionario que había que trabajar, es decir, buscar evidencia lingüística, formar la definición, trabajarlas en equipo para poder meterlas al diccionario de mexicanismos. Y muchas de estas personas, pues eran personas muy conservadoras, de edades avanzadas, ¿no? Que decían, no, esta palabra no entra al diccionario porque es vulgar, ¿no? No, esta tampoco, ¿no? Entonces, y que eran palabras que de mucho uso, ¿no? Y que la gente estaba usando y que era necesario meter, pero las decisiones las tomaban en equipo, ¿no? Con el equipo de lexicografía, y entonces que pareciera algo tan, te digo, o sea, que pareciera que un diccionario es muy neutral, incluso qué palabras metemos y qué no metemos, ya hay una decisión, ¿no? O sea, es decir, ya hay un equipo de seres humanos trabajando, seres humanos con posiciones políticas, conservadores o no, ¿no? Entonces, ni siquiera eso está hasta transparente. Y luego, pues hablábamos justamente de esto de las etiquetas de culto y de, yo sí decía, y él fue el primero que lo dijo y yo le dije, sí, yo me di cuenta que era así, pues desde dónde se está diciendo que es popular, ¿no? Claro, si yo soy una persona súper privilegiada, entonces tal vez todo eso es popular y vulgar, pero Populacho realmente, le te dicen digo, también, ¿no? Hay del claro, populacho muy despectivamente. claro, y la verdad es que a mí me gusta como esta definición que nos daba otra maestra, ¿no? Que también es lingüista, de ser culto es conocer la variedad El de gente. folclore es parte del folclore y el folclore, si hay algo que tiene nuestro maravilloso país es su folclore. Es lo que nos enriquece. Y qué importante, porque ahorita hablabas de conservadores. Ser conservador tampoco es malo, ¿no? Se le ha dado una acepción en los últimos tiempos difícil. Sí, Yo considero hasta desagradable. Es simplemente una forma de pensar, una corriente. No quiere decir que esté mal o esté bien, es la que nos acomode. Pero en cuanto a lo que nos platicas del lenguaje, pues eso denota de que restringe esta evolución natural de la lengua, ¿no? Es lo que más o menos entiendo de lo que nos estás explicando. Pero, por ejemplo, aprovechando y haciendo un paréntesis muy cultural, ¿qué es chairo? ¿Tú sabes lo que es chairo? claro, se entiende como una persona, es una palabra que se utiliza para descalificar a alguien en opiniones políticas, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo, si no estamos de acuerdo, ¿no? Seguramente Chairo es quien ocupa Chairo seguramente es alguien de derecha, conservador, y Chairo seguramente es alguien de izquierda, ¿no? Con ideas, opuestas como a las cosas que se están planteando en el sistema, ¿no? O que eso, si alguien se queja, ¿no? Ahora ya es como de quejumbroso, ¿no? Políticamente quejumbroso, ¿no? Te quejas, Chairo, ¿no? Pero sí, con toda la intención de descalificar la opinión o el argumento, ¿no? No sé, creo que también eso es como, en lugar de discutir el argumento, que eso si es un debate, tenemos una diferencia un ejemplo, un ejemplo la legalización del aborto, ¿no? Y entonces venir a utilizar, ay, feminazi o chairo, pues realmente no es ocuparnos y hablar del argumento, del tema, del debate, es descalificar a la persona por ahora sí como estos argumentos contra la persona, ¿no? Que no tiene nada que ver, sino lo que se debería de buscar en este debate, pues es debatir los argumentos, contraargumentar, pero no irte a la apariencia física del otro, ¿no? O que sí es... O a las actitudes o inclinaciones políticas, Exacto. que además ya lo digamos de paso, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es un derecho humano y los derechos humanos no se discuten, se respetan, independientemente de lo que
coincidamos en la cuestión de interrumpir o no el embarazo, la mujer tiene derechos, tenemos derechos y bueno, y sí se van por la tangente, es como también en todas estas expresiones en las diferentes marchas y que se enfocan solo en las que sacaron su dolor, no solo haciendo pintas, sino su dolor de tener gente desaparecida en su familia, de vivir en una situación como mujer terrible, porque hay que volverlo a decir, hay que visibilizarlo. Y se enfocan en ellas, en las que tiran o rompen algún vidrio de algún lugar, porque pues es su forma de sacar el coraje y el dolor de que no estamos como sociedad, estamos fallando como sociedad, porque es muy fácil también echarle solo la culpa al Estado, que también tiene mucha responsabilidad, pero nosotros como sociedad también tenemos responsabilidades. Entonces nos desenfocamos del problema principal, que es que hoy 11 niñas y mujeres desafortunadamente no regresarán a sus hogares y nos enfocamos en que estas vándalas es que ya tiraron, es que ya rompieron, que tampoco, ahora yo no estoy a favor de la violencia, pero trato de ser empática con el dolor, dice, es que son infiltradas, es que no, si leemos las pintas, yo no veo la infiltración, yo veo, hablando del lenguaje, veo manifestaciones muy claras de ya no nos maten, estado patriarcal, porque así es, no lo podemos negar. Sí, sí, sí. Y acabamos de tener muchos ejemplos al respecto y seguimos teniendo más ahora que es tiempo electoral. Entonces, pues no podemos ser así como que tajantes, ¿no? Es blanco y negro, no, en el lenguaje también hay matices y en la sociedad hay matices Claro. y el folclore es diversidad y matices, incluye el lenguaje. Y antes de meternos de lleno, Yamilet, a lo que es el lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, que está bien dicho, que no, etcétera. Me gustaría que nos platicaras qué diferencia hay, que ya en algún otro programa nos hiciste favor de explicarnos, pero rápidamente que nos explicaras qué diferencia hay entre un idioma y una lengua, por ejemplo, una lengua indígena, que en México tenemos muchísimas, y los dialectos. ¿Hay diferencias? Y por qué las lenguas y dialectos indígenas en nuestro país son tan importantes. Y primero, me parece muy importante tomar este espacio para hacer una aclaración respecto a las lenguas, ¿no? Ya te decía yo que una lengua es un sistema, ¿no? Tiene sus propios, reglas de funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una lengua, ese sistema lingüístico por el que nos comunicamos, y está el dialecto, que el dialecto es una variante de esa lengua, ¿no? Por ejemplo, el español tiene variante, el español nosotros hablamos el español, todos hablamos en realidad una lengua y un dialecto, ¿no? Porque nuestro dialecto es el de la Ciudad de México, y el otro dialecto podría ser el del sur de México, otro podría ser el del norte de México, ¿no? Entonces siempre hay, los dialectos son variantes de la misma lengua. Otro dialecto al español, el español argentino, ¿no? O el español colombiano, o el peninsular, incluso, como ya te decía yo, en México, norte, sur y centro es distinto, y seguramente en Argentina también lo será, ¿no? Dependiendo de cada zona, y en España también, ¿no? Si una cosa es Madrid y a lo mejor en otro estado es otra, tiene sus variantes. Eso es una variante, ¿no? Ahora, lo de las lenguas indígenas en México se ha malentendido. Desde el Estado también hace unos años se hizo todo como para no darles la categoría de lengua, y no es algo que el Estado deba decidir o no si es lengua o, lengua o no. Eh, lo que nos hace ver que es una lengua es que es un propio sistema, ¿no? Entonces, eso que muchos años se llamó dialectos, ¿no? No son dialectos, son lenguas. Ajá. O sea, las lenguas indígenas no son dialectos, son lenguas que tienen un sistema propio, que tienen gramática propia, ¿no? Y esas lenguas sí pueden tener variantes. Por ejemplo, el náhuatl puede tener una variante de Milpa Alta y náhuatl de Puebla. Eso sí es una variante, sí puede haber variantes ahí, ¿no? Pero son lenguas, no son dialectos, son lenguas, ¿no? Tienen todo un sistema como el español,
lengua tiene sus propias transformaciones, se van agregando nuevas palabras, está en constante cambio, ¿no? Es una lengua viva. Entonces, sí se ha querido hacer como mucho esto de que son dialectos para no darles el reconocimiento de lenguas, pero ¿no? Ponerlas debajo del español, ¿no? Ah, son dialectos y primero está la lengua, ¿no? En español. Y no es así, son lenguas, son lenguas. Me parece un mensaje muy importante porque justamente las lenguas indígenas son muy discriminadas porque quienes son discriminados son las comunidades indígenas, ¿no? Entonces se han perdido muchísimas lenguas dado la discriminación. Mucha gente no pasa su lengua indígena a las próximas generaciones porque no quieren que sus hijos sean víctimas de discriminación, ¿no? Entonces, perder una lengua es perder toda una posición en el mundo. O sea, una lengua es una forma de ordenar el mundo. El español es una forma de organizar el mundo. Tenemos, siempre cada lengua hace especializa en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en francés hay muchísimos verbos para decir cocinar, ¿no? O cocer. No es lo mismo cocer carne que cocer verdura, ¿no? Por ejemplo, en francés. Luego, en francés hay un verbo para cocinar, como en general, y otro verbo para decir cocinar cuando esa comida es especial. Compraste las cosas, va a ser un invitado especial, lo invitas a tu casa, marinas la carne. Ese es el mismo, significa cocinar, pero con toda esa significación, ese contexto alrededor, ¿no? Entonces, cada lengua tiene eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en Francia es muy importante la comida, ¿no? En Francia es muy importante, culturalmente es muy importante la comida. Entonces, en español, por ejemplo, tenemos también nuestras zonas donde somos muy prolíficos. ¿Por qué? Porque es lo que más nos importa, ¿no? En comida, ¿no? En español, comida, groserías, ¿no? Somos muy prolíficos. Entonces, cada lengua es un mundo, ¿no? Porque en español no tenemos tantos verbos para cocinar o cocer, ¿no? Porque no es tan relevante para nuestro mundo. Entonces, lo que quiero decir es que cada lengua es un mundo, es una forma de ver el mundo, es una posición del mundo, es una forma de ordenarlo. Entonces, si eliminamos una lengua, eliminamos una forma de ver el mundo. Y lo que es como para mí peligroso es que seamos homogéneos, ¿no? Eso yo creo que es, homogeneizar el mundo Claro. sí es muy peligroso. Entonces, tu, tu pregunta me parece muy adecuada porque creo que sí, como culturalmente o en general se piensa, no, son dialectos. No, no son dialectos, son lenguas. Sí, que sí en otro programa nos hiciste una amplia explicación de ello, pero me parece relevante ahorita volverlo a tocar y las veces que sea necesario para que no se nos olvide. De hecho, por la conquista, pero de los españoles a nuestro país, pero realmente lo que deberíamos de hablar en este país como lengua principal debería ser el náhuatl y el español si quieren, ¿no? Pero no, nunca entendí por qué eh, pues si nuestros orígenes y de las lenguas más habladas en esos tiempos era el náhuatl, entre muchas otras, ¿cómo es que no? Y además esta tendencia a desaparecer lo que no entra, ¿no? Dentro de lo español, que es lo correcto. ¿No? O qué es lo nice, o lo bonito, La o lo regla. in, o lo cool, como dirían las nuevas generaciones. Y bueno, y entrando un poquito ya hacia precisamente hacia lo que es el lenguaje incluyente, por eso considero importante hacer esta visibilización de las lenguas, los dialectos, etcétera. Porque pasa lo mismo con el lenguaje incluyente, como que se ve en ciertos sectores es muy aplaudido, sobre todo en ámbitos de derechos humanos, en luchas contra violencia de género, contra cualquier tipo de violencia, pero en ciertos lugares, incluyendo abogados, que se supone que debemos de hablar correctamente, eh, hay una renuencia al lenguaje incluyente o inclusivo, pero ahora sí que empecemos por el principio. ¿Qué es lo correcto? ¿Lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo? ¿O es lo mismo, es indistinto? Porque luego hay esa confusión, ¿no? Sí, es el lenguaje incluyente e inclusivo. En realidad no hay como realmente una gran diferencia entre ambos. En este momento, sí, denominan lo mismo, dos formas diferentes de hablar del lenguaje, ¿no? Lenguaje incluyente
inclusivo, ¿no? Entonces realmente no hay como una respuesta correcta, ¿no? Hay quien dice incluyente y hay quien dice inclusivo y las dos se refieren a lo mismo. Me gustaría nada más agregar aquí respecto a lo que hemos estado hablando, porque sacamos el tema de conservar, ¿no? Sí, ser conservador en general y que también hay conservadurismo desde el lenguaje. El lenguaje es un sistema, como ya te decía, un sistema perfecto, ¿no? Que entra algo nuevo al sistema y lo acomodamos en el sistema, hacemos que funcione como el sistema lo permite, ¿no? Entonces, la lengua en realidad es un equilibrio entre conservar e innovar. Siempre estamos conservando e innovando al mismo tiempo y al mismo nivel. Es decir, la lengua es ese sistema equilibrado en donde conservamos y agregamos cosas nuevas. Y siempre es tan necesario conservar como innovar, ¿no? O sea, es un equilibrio. Entonces, ahora, con la parte del lenguaje incluyente, pues sería algo innovador, ¿no? Respecto a conservar e innovar, es algo innovador. ¿Por qué hay renuencia? Me decías en otra pregunta, ¿por qué hay renuencia a los cambios? Porque yo creo que más bien, realmente el lenguaje incluyente, si lo queremos ver desde el punto gramatical, desde, desde el, desde el punto gramatical, de la historia de la lengua, etcétera, no tiene mucho sentido, en el sentido gramatical, ¿no? Que dónde viene la E, que si la E está bien ocupada, que si se oye bien, que si no se oye bien, ¿no? En realidad no va por ahí, o sea, la discusión no es gramatical, porque incluso esto de, todas, todes, etcétera, si nos ponemos muy estrictos gramáticamente, o sea, en la gramática, realmente el género gramatical es diferente al género social. Son cosas distintas, ¿no? Sin embargo, pues como una nombra al otro, pues se confunden, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo en alemán, ¿no? En español es la luna femenino y el sol, ¿no? En alemán es al revés. El luna, la sol. Entonces, para decir que el género gramatical es arbitrario. ¿Cómo es que llegamos ahí? Llegamos ahí comunitariamente. Coche en español es el coche. En francés es la voiture, ¿no? La. Entonces es femenino. Entonces realmente incluso hay lenguas que no tienen género gramatical, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que una cosa es el género gramatical y otra el género social, ¿no? Entonces, pero eso, como una cosa nombra a la otra, pues se confunde y se piensa que es lo mismo. No son lo mismo, ¿no? De entrada no son lo mismo. Pero hay toda una discusión porque qué tan incluyentes somos y demás. Entonces, a mí lo que yo puedo ver con respecto al lenguaje inclusivo es que causa mucha comezón. Este, Como que es muy incómodo. Es muy incómodo porque lo que estamos haciendo con el lenguaje incluyente es un debate no gramatical, es un debate político. ¿No? Entonces, no, si la gente lo está usando, no lo está usando porque tenga que ver con la gramática, lo está usando por la realidad en la que vive, ¿no? La realidad en la que vive ha hecho a ciertas personas a pensar nuevas formas de comunicarnos, donde el género que históricamente ha sido oprimido, no solo en México, en el mundo en general, pues sea visible, ¿no? Que no, exactamente, no se tapen más violencias, ¿no? Y entonces, pues el lenguaje es una parte constitutiva del ser humano. Entonces, yo te puedo decir así, gramaticalmente es incorrecto. Gramaticalmente es incorrecto. No tiene, ¿cómo decirlo? Un Como por qué estar razón de ahí. ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque si le buscamos ahí que si la E suena bien, que si no, la verdad es que no va por ahí, ¿no? O sea, sería perder como el tiempo porque sabemos que es incorrecto Claro. gramaticalmente, o sea, Pero si, gramaticalmente. por ejemplo, no incluyéramos la E, si solo dejáramos en todas y todos, sin meternos en el todes, no estaría gramaticalmente incorrecto, me imagino. Pero me contestas No, regresando del corte, ¿qué te parece? Y nos metemos más profundamente en el todes también. Sí. No se claro, claro que vayan, sí. esto se está poniendo muy interesante, entonces por favor no se despeguen, regresamos rápidamente con todas, todos y todes ustedes.
y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Y bueno, nos explicaba Yamilet antes de irnos al corte que gramaticalmente hablando, hasta ahorita, que no ha sido incluido el todes, si es que he entendido bien todo lo que nos ha sido explicando, mientras no esté incluido el todes en nuestro diccionario, o el e, pues todavía gramaticalmente no es correcto utilizarlo, pero es una forma social de no dejar a nadie afuera a través de la comunicación que realizamos. Eso es lo que quiero entender de todo lo que venimos hablando. Pero yo te preguntaba justo antes del corte que si no metemos todes, si solo hablamos de todas y todos, para siempre visibilizar la parte femenina, el género femenino en todas nuestras pláticas, escritos, etcétera, eso no es gramaticalmente incorrecto. Sin embargo, hay mucha gente que discute que para qué digo todas y todes, y perdón, todas y todos, si ya dije todos y en todos están incluidas todas y todos. Como que es como que, ay, qué exagerado. Pero yo también les digo, híjole, ¿cuánta saliva más gastaste por decir todas y en lugar de solo decir todos? Pues realmente no es mucha y quizá es como precisar más una situación. Y bueno, si así no hubieran logrado Meta y la señora Roosevelt, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hubieran logrado convencer al Pleno de que estaba escribiendo esta declaración de que no éramos hombres, sino que éramos seres humanos, todas y todos, pues entonces seguiríamos sin ser incluidas las mujeres. Y estamos hablando de mediados del siglo pasado. Todavía hoy discutiendo si decimos todas, yo lo veo como una situación como esa que se vivió en su momento respecto a decir hombres o seres humanos. Porque antes dentro de hombres nos consideraban a las mujeres, pero pues no somos hombres. Seres humanos sí, pero hombres no. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a las personas? Y también a mujeres, no solo a hombres, incluir el todas. Antes de meternos más a la complejidad del todes, empecemos por el todas y todos. ¿Por qué no queremos decir todas y todos? Creo que pues ya está dado con con nuestras costumbres lingüísticas, ¿no? Se ha entendido que todos es el- el- el que incluye a ambos, ¿no? A hombres y mujeres, y hasta hace unos años no causaba problemas, ¿no? Entre, entre sí, a quienes estaban en ese todos, ¿no? Sin embargo, ahora pues, ¿por qué incomoda? Porque es sacar como de... ¿Por qué incomoda utilizar el todas? Porque incomoda realmente, yo creo más también incluso, una, estás como atropellando la costumbre, ¿no? Que ya teníamos de todos, ¿no? Por un lado, es como, no, ya estaba esto y esto está bien. Y por otro, que realmente yo creo que es donde está la molestia, es que realmente es muy incómodo reconocer para la sociedad en general, hombres y mujeres, es muy incómodo aceptar y reconocer que las mujeres han sido desplazadas, que han sido subyugadas, ¿no? Que siempre han estado bajo un poder masculino. Entonces, lo que yo creo que ahí molesta es reconocer el problema, ¿no? Lo que molesta más que el todas y todos y qué tantos ahí es como, no, lo que molesta es como, ay, no, es que qué locas, ¿no? Porque están haciendo un alboroto por nada, ¿no? Si ahí están, ¿no? Están incluidas. Lo que les molesta socialmente reconocer es el problema de género. Pero gramaticalmente hablando no es incorrecto decir No, todas y todos o solo todos, ¿no? Ninguna no, de no las es dos correcto. son buenas. Ahora yo me recuerdo que antes de entrar a todos estos temas de discriminación, ya hace tiempo, pues yo sí decía, ay, ¿para qué son tan yo lo veía como estar redundando en lo mismo, ¿no? Pues si ya dices todos, ya para qué dices todas, ¿no? Pero no lo veía mal porque sé que gramaticalmente es correcto. Si hacemos tantito historia, que luego es el problema que tenemos, no solo en nuestro país, la humanidad en general, que se nos olvida la historia. Cuando entró Fox
él empezó estos discursos diciendo mexicanas, mexicanos, niñas y niños. Y mucha gente se reía. Pero si le rascamos tantito a la historia, ¿de dónde viene? Viene de precisamente de don Gilberto, de un luchador incansable por el derecho a la no discriminación y sobre todo de personas con discapacidad, don Gilberto Rincón Gallardo, y toda la gente que luchó primero porque fuera reconocido ese derecho a la no discriminación dentro de nuestra Constitución, que claro, también los tratados ayudaron bastante, y la creación de CONAPRED. Hay una anécdota que dice, y que le he dicho en varios programas, pero nunca está de más volverla a comentar, que cuando Rincón Gallardo habló con el entonces presidente Fox de la necesidad de crear un consejo para combatir la discriminación, el presidente Fox le decía, pero es que nosotros no somos discriminatorios porque no somos racistas. El racismo solo es una de las tantas expresiones discriminatorias que existen. Y ahí fue que le invitó a adoptar esto y fue desde entonces que empezó. Pero ahora tenemos al presidente actual que no dice todas y todos. Sin embargo, dentro de su gabinete, muchas de las personas sí hacen uso de este lenguaje inclusivo y además sí hay bastantes sectores del gabinete que está trabajando y de manera, a mi parecer, bastante interesante en materia de derechos humanos. Tan solo el señor Encinas en gobernación han hecho cosas muy importantes y muy interesantes. Pero, ¿qué pasa? Esta cuestión de es que para qué me meto en problemas si ya lo... Sí veo esta situación que tú comentas de que es no querer visibilizar lo que no está visible. Y a mí, yo soy sincera, a mí me convenció una amiga experta en género que también nos debe una visita, mi querida Mabel Balboa, que esperemos pronto también nos visite y nos ilustre en esas cuestiones de género. Ella fue la que me invitó a usar los dos términos y nos decía, es que si lo empezamos a hacer y de manera común, nos va a ayudar a entender lo poco visibilizadas que estamos el género femenino, pero también la necesidad de terminar con la violencia de género. Y en mi experiencia personal sí ha sido así, porque ahora que ya me sale como más natural y más recurrente el todas y todos, me doy cuenta de cómo todas estamos invisibilizadas en absolutamente todo y cómo sigue esta violencia sutil, pero también del lenguaje, al no visibilizarnos, pero también al siempre irnos hacia el lado masculino, a veces de forma inconsciente porque es nuestra costumbre, pero entonces como el lenguaje que ya además ya nos explicaste de una manera muy interesante de cómo el lenguaje es lo que nos puede hacer cambiar como sociedad, porque es lo que ha hecho a través de la historia, porque es la forma de comunicarnos entre nosotras y nosotros. ¿Por qué no entrarle al lenguaje incluyente si gramaticalmente no está mal? Y entonces, ¿por qué? Independientemente de la cuestión social, tú como lingüista, ¿cómo nos dirías? Estaría hasta mejor para además tener más, pues más argot, más diccionario, no sé. Ok, mira, como lo venimos diciendo, el lenguaje incluyente, inclusivo, realmente surge por una necesidad política, ¿no? De todos esos problemas que atravesamos las mujeres y esas, pues sí, toda la violencia con la que vive la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa es la lucha, ¿no? La bandera es una vida de violencia, que las mujeres vivamos sin violencia, sin cualquier tipo de violencia, ¿no? Y entonces, ese lenguaje incluyente, eh, para algunas personas se presenta como una arma, ¿no? Es decir, como una herramienta a ese propósito, ¿no? Queremos transformar esa situación, entonces usemos el lenguaje incluyente, digamos, todas, todos, todes, ¿no? Sin embargo, también creo que es una forma, o sea, no es la única forma, ¿no? No es la única forma que tenemos en hacerle frente. Para mí hay cosas que deberían ser fundamentales, políticas públicas, ¿no? Y muchas otras cosas.
Entonces, el lenguaje incluyente es una forma, ¿no? Es una forma, es una herramienta para ese propósito, ¿no? Sin embargo, también el lenguaje incluyente está para quien quiera usarlo. O sea, no, si no caería otra vez como en lo mismo, ¿no? Como querer imponerse, ¿no? Entonces, lo que creo que es muy bueno respecto al lenguaje incluyente es que está para quien quiera usarlo, ¿no? O sea, no es una regla, ¿no? Porque justamente no está aceptado como por las instituciones y la RAE, ¿no? Entonces, se presenta como una opción para quien quiera utilizarla, ¿no? Para quien quiera utilizar esa herramienta, hay más, no es la única, ¿no? Pero pues obviamente el lenguaje tendría que ser una porque es algo constitutivo de la identidad de los seres humanos. Entonces yo creo que para mí lo importante del lenguaje incluyente es que revela todos sus problemas. De no somos racistas, del presidente, expresidente, es uno que puede ser cualquier mexicano. No, no soy racista, pero no es cierto, ¿no? O sea, sabemos que tenemos muy altos índices de discriminación, ¿no? Entonces, ese es un problema que no se quiere aceptar. Entonces creo que el lenguaje incluyente viene a poner el problema de frente. Y eso es lo incómodo, ¿no? Reconocer el problema es muy incómodo, reconocer que sí somos racistas, que sí somos clasistas, ¿no? Como mexicanos en general. Ese es el problema, ¿no? Creo que no se reconoce el problema. Y entonces viene el lenguaje incluyente y creo que puede ser una arma para quien quiera usarla, porque tampoco se presenta como algo obligatorio, ¿no? Es una arma que pueden usar quienes quieran usarlo. Claro, que bueno, en muchas dependencias sí es como parte de las, no sé si de sus reglas pero sí prácticamente todo el mundo lo usa, ¿no? En el gobierno de Claudia Sheinbaum, ella y la mayoría de las personas que participan en sus conferencias, salve un chico nuevo que antes no había visto, que ahorita no recuerdo el nombre, todos hablan en todas y todos, no hablan de todas, yo a las únicas personas que he escuchado así en cuestiones públicas, manejando también el todes, pues ha sido obviamente a COPRED, a Comisión de Derechos Humanos, a la doctora Nayeli, a la maestra Jera, en ese tipo de discursos. Pero el todas y todo es casi algo usual, más común, inclusive a veces en foros no necesariamente solo de derechos humanos. Yo considero que sí, si estás en un foro de derechos humanos, pues sí tienes que usar lenguaje incluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás en un foro de derechos humanos. O sea, como que políticamente sería lo correcto, ¿no? Metas o no metas el TODES, lo ideal es que lo metas, no pasa nada. Ahora yéndonos directo hacia el TODES, ¿por qué te causa tanto escosor? A veces me da, digo de las personas que le digo, bueno, ¿y por qué te molesta tanto? Es que, ¿qué tiene que ver la preferencia sexual? Me han llegado a decir, con el lenguaje. Entonces, tú en lo personal, en lo que estudias y además que yo sé que eres también de, pues de tendencias obviamente feministas, como yo comprenderé, ¿qué opinas tú del TODES como estudiosa y como persona? Claro, el TODES, nada más, sí, mira, el TODES, como así como el TODAS, el problema que saca a flote es la cuestión de género. Creo que en el TODES, además, ha sido un mecanismo para eso, incluir esa misma parte, el género femenino, pero también ha sido una herramienta para visibilizar a las personas que no se identifican en uno u otro género, ¿no? Entonces, es otra lucha, ¿no? Entonces, o los movimientos trans y demás. Entonces, creo que otra vez ese TODES funciona como un barquito que saca a flote el problema, ¿no? La discriminación a las personas que no se consideran como hombre o mujer, que no son, no entran en estas dos categorías, no se apropian ellas, no se identifican con esas dos categorías, y creo que nuevamente, pues saca a relucir
un problema, ¿no? Y ahora, con lo que decías de que pues muchas dependencias lo están usando y que, como te decía hace rato, siempre tiene que ver con pragmática, ¿no? O sea, si estamos en un foro de derechos humanos, pues obviamente será muy bueno utilizar ese tipo de lenguaje, ¿no? Pero a lo mejor en otros registros, a lo mejor no se hace necesario, ¿no? Entonces, siempre lo que yo te decía hace rato con respecto a la RAE y demás, es que realmente el hablante hace su lengua. Nadie viene a decirle al hablante cómo hablar, porque el hablante siempre sabe qué quiere decir y cómo lo va a decir, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere usar, que lo utilice, ¿no? Es otra vez pragmática. Si estamos en un foro de derechos humanos, seguramente será muy importante hacerlo para hacer este énfasis en esa inclusión, ¿no? Porque los derechos humanos son de todos, quienes al género que se adscriban, ¿no? La posición política que tengan, etcétera. Entonces, eso es pragmática, ¿no? Ahora, lo políticamente correcto a mí sí me parece como un poco peligroso, en el sentido no es lo más peligroso del mundo, pero me parece un poco que es como ponerle, como adornar el problema. Entonces, como, bueno, porque ¿de qué te sirve que una institución, este, o el Estado lo hable y no cambie políticas públicas, ¿no? Es como maquillar el problema. Y entonces muchas veces en muchos lados, no solamente en el Estado, en muchas otras instituciones y dependencias, se opta como, ay, eso es lo que en estos tiempos es políticamente correcto, entonces vamos a usarlo para tener a la gente contenta. Y yo creo que no, que creo, entonces ahí podrá ser como pintar la casa, pero la casa está desboronada, ¿no? Entonces nada más la pinto y como que la fachada quedó bien y como que aparento que me ocupo del problema cuando realmente no me estoy ocupando del problema. Por eso yo te decía, si la gente lo utiliza o no, es decisión de las personas. Esa es mi posición respecto al lenguaje inclusivo, que lo utilice quien quiera utilizarlo, quien se sienta representado, si ayuda a visibilizar, a incluir a más personas, que se haga, ¿no? Esa es mi posición como ciudadana y como lingüista, ¿no? Porque los lingüistas no estamos para decirle a la gente cómo hablar, ¿no? Nadie tiene que decirte cómo hablar, tú sabes qué palabras utilizas, en qué contexto, ¿no? Entonces, esa es mi posición respecto al lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje siempre está cambiando, ese es un cambio muy minoritario, es un cambio, y que entonces que lo utilice y haga esto, pero que si estamos haciéndonos responsable de la problemática, entonces creo que tenemos que cambiar muchas otras cosas más allá de las palabras, ¿no? Más allá de decir todas, todes, que se vean acciones, ¿no? Eso es para mí lo más, y entonces a lo mejor hay quien ve en ese lenguaje un puente hacia allá, entonces está muy bien que sea un puente, ¿no? Que se reconozca el problema, que se vea un puente, pero para mí lo importante es la acción, ¿no? O sea, ¿qué Claro. estamos haciendo? Que ¿Qué no estamos se quede como muchas cosas han pasado en nuestro país, que no se quede en el discurso, sino Exacto, que que no se se vean quede en los lo hechos, ¿no? políticamente correcto, ¿no? Que no se quede en lo Claro. políticamente correcto, porque entonces sí es un problema como, sí, digo que todas y todos, ¿no? Pero bueno, Vicente Fox y, no, diversos, Sí, bueno, si nos vamos hablando de la historia, pues sí se crea la CONAPRED, el CONAPRED, se empieza a hablar así, pero bueno, ahí empezaron muchos de los, pues de las, se acabaron de fundar muchas de las cosas que hoy estamos sufriendo, ¿no? Como la continuación de la debacle del sector salud, todas las corruptelas, fue la antesala de la guerra contra el narcotráfico, que nos ha ajá. salido carísimo en vidas y en dinero, etcétera, 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 y bueno, Y podemos además hacer es un... falsísima esa guerra contra Sí, el claro, narcotráfico. y lo estamos viendo y ahorita tuvo que Estados Unidos agarrar a dos que tres de esos tiempos porque pues aquí está tan corrupto el sistema de la procuración, no de la procuración, no tanto de la procuración del justicia, no el poder, no tanto el poder judicial, sino los que ahora sí el Ministerio Público, la Fiscalía, la antigua la Procuraduría, pues todo ese sector estaba terrible, ¿no? Pero bueno, pues sí, es muy interesante lo que nos dices. Ahora, yo les comentaba, en mi experiencia personal, sí he visto un cambio, personalmente hablando, a raíz de que utilizo el lenguaje incluyente a cuando no lo utilizaba, no me daba cuenta de muchas cosas. Entonces sí es una muy buena forma de, por lo menos, empezar por algo, ¿no? De no hacer nada, empezar por ahí, pues es muy interesante. Pero, ¿cómo ves el futuro del TODES?
O sea, y ahorita nos explicaste que es nuevamente, ¿no? Visibilizar algo que pues les saca ronchitas a muchas personas porque no nos gusta al ser humano en general, no nos gusta que nos confronten con nuestra realidad, máxime si no estamos preparados o preparadas o preparades para ellas, ¿no? Claro. El futuro del todo es, pues yo creo que si la gente lo más, es que además el punto también con el lenguaje inclusivo es que sí es muy minoritario, o sea, grupos feministas, grupos de trans, o sea, son muy pocas personas, te digo, es importante que esté ese cambio, que se utilice, pero poblacionalmente no es un tema, incluso no es un tema, no es un debate público como tal. Sí, entre comillas, porque estamos discutiéndolo, pero en el sentido amplio del público, no. No es un tema que tenga relevancia en todo el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que si las personas utilizan, si hay más personas que lo utilicen, se va a generalizar, ¿no? Pero todavía no sabemos, es muy temprano saber si se va a generalizar o no. A lo mejor se generaliza, a lo mejor no se generaliza, ¿no? Eso dependerá de los hablantes, porque los hablantes hacen la lengua, ¿no? Ellos son los que deciden qué formas adoptar, qué otras formas desechar, ¿no? Entonces, a lo mejor se extiende. Quizás no se extienda, pero eso lo veremos ahora sí con el uso. Qué interesante esto que nos comentas, y por eso yo quería que hiciéramos este programa, porque a veces sí se puede ir uno con la finta, ¿no? Y en estos ánimos de pues de realmente poder generar cambios importantes, pues no pensar, ay, la panacea, pues hablamos lenguaje incluyente todas y todos y todes, y ya con eso, ¿no? Es una herramienta más. Pero y definitivamente pues el derecho a la libertad de expresión de cada quien, como se quiere expresar. Sin embargo, pues sí, yo en lo personal sí sigo invitando a que utilicen el lenguaje incluyente para, por lo menos como experimento, ¿no? Para darse cuenta, bueno, qué tanto realmente sé que me siento que soy una persona inclusiva o no, ¿no? Y el Ah. lenguaje puede ser una herramienta muy interesante para ello, ¿no? Sí, como un crisol para reflejar esta inclusión, ¿no? Sí, yo Claro. también no siempre lo utilizo, ¿no? Pero siempre tengo en cuenta cuando tengo alumnas, cuando tengo alumnos, ¿no? Entonces sí, te digo, y creo que hay ciertos contextos y utilizamos la lengua para diferentes cosas, entonces además también creo que si utilizas lenguaje inclusivo, pues puedes en unas ocasiones o es muy necesario y otras tal vez no sea tan necesario, ¿no? Entonces es que depende del contexto, ¿no? Depende del momento, de tu público, etcétera, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, pero ahí está el lenguaje inclusivo como una herramienta para quien quiera utilizarla, ¿no? Y yo creo que lo más interesante para mí respecto a estos temas, el lenguaje inclusivo, es hacernos cargo socialmente de los problemas de los que no nos hemos hecho cargo, los que hemos ido aplazando, negando, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí están, que se visibilicen. Yo pienso incluso como todas estas cosas, ahora con el feminismo y las marchas y más, y no es algo de ahorita, ¿no? Desde hace mucho tiempo la mujer ha vivido subyugada, ¿no? Entonces era súper común, yo me acuerdo, así de niña, ¿no? Que era súper común, saber que a la tía le iba mal con el esposo, a la vecina. Entonces, y era algo tan normalizado que no nos enseñaron a cuestionarlo, ¿no? Es que así es la vida de esposos, ¿no? Así, se pelearon y ella terminó muy mal, y pues así es, ¿no? Así es, así son los La cruz matrimonios. que le tocó, ¿no? Decían. Exacto, exacto, no, haga lo que te haga tú hasta la muerte con tu marido. Entonces, creo que todo, eso es lo que te digo, creo que lo importante de este tema del feminismo es que vino a visibilizar que eso no era normal, que eso no es una vida digna, que hay otras formas de vivir donde la mujer tiene que ser respetada en su dignidad, en su persona, que es una persona, no un objeto, ¿no? Y entonces, me parece que es muy importante todo eso que está pasando, el debate público de la violencia de género, ¿no? Los movimientos trans, hacer visible que tanta
tanta violencia, incluso qué tanto como esperanza de vida tienen. Es muy feo porque como de, si eres trans, seguramente tienes menos probabilidades de llegar como a ser viejo, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que eso es muy grave y que eso sí hay que visibilizarlo, ¿no? Yo creo que hay muchos problemas que atravesamos las mujeres y que deben ser visibles, ¿no? Si estás embarazada, no te van a contratar, ¿no? Porque la empresa no quiere perder. O incluso tengo una amiga que es mamá y que en una institución muy famosita, que también se llena la boca con la inclusión y demás, cuando quedó embarazada, adiós, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, tenemos que hacer visibles esos problemas y en ese sentido te digo, me parece muy importante el lenguaje incluyente como un puente para visibilizar, un puente para hacernos cargos del problema, que las mujeres están invisibilizadas, ¿no? De que esto de todos, que supuestamente incluía a todas, en realidad, revela también como pues sí, una supremacía del género masculino sobre el femenino, ¿no? Sobre el femenino y sobre las otras identidades, ¿no? O sea, como que el hombre en el poder, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, reflejar el problema. Es decir, aquí hay un problema, esto tiene que cambiar. Están, violentando niñas, mujeres, ¿no? Feminicidios. Esto hay que ponerlo en el debate público. A quien le moleste, pues, Pues sí, que ni se haga modo. responsable. Sí, y bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte, pero me gustaría regresar ya dejando de lado, ya que ya lo analizamos hasta bastante, todo lo de todas, todos, todes, pero irnos hacia el lenguaje inclusivo, que no necesariamente es únicamente políticamente correcto, sino es no discriminatorio de los diferentes grupos prioritarios. Entonces me gustaría regresar con esto y bueno, con las conclusiones, si es que no se vayan, todavía nos falta ver un sector interesante del lenguaje inclusivo. No se vayan, estamos rápidamente de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Y pues estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes en nuestro último bloque, hablando de el lenguaje incluyente es necesario. Y bueno, ya discutimos ampliamente que, bueno, puede ser una decisión, por ejemplo, en el manejo del todas, todos, y en su caso el todes, ya quedará a libre albedrío y libertad de expresión de cada quien. Sin embargo, les invitamos a que si lo quieren intentar como una herramienta para terminar con esta violencia de género que vivimos hoy en día, sobre todo en nuestro país, bueno, pues hagan el experimento. Pero también está esta otra parte de usar la terminología no discriminatoria, quizá no necesariamente la más correcta lingüísticamente hablando, para eso tenemos a Yamilet aquí, pero sí pues sí la que no discrimine tal cual a las personas. Por ejemplo, las personas con discapacidad hace muchos años se determinó que el término correcto era personas con capacidades diferentes, ¿no? Tengo una gran amiga, mi querida Claudia, que le mandamos muchos saludos. Ella es usuaria de silla de ruedas y siempre dice, pues ni que fuera termo para tener capacidades diferentes, ¿no? Ya me da mucha risa. Y sí es cierto. O los minusválidos, o sea, ya de entrada decir minusválido es como decir a alguien que tiene una valía menor a otra persona. Entonces, de la perspectiva de derechos humanos, volvemos a lo mismo de lo que dice la RAE y la perspectiva de derechos humanos, pues es totalmente denostativo, discriminatorio el decir minusválido, el decir discapacitado es discriminatorio. Sin embargo, si es persona con discapacidad es muy diferente. Si dices, hay persona que sufre, que es víctima de su discapacidad, no, vivimos con una discapacidad, tenemos una discapacidad, nada más. Entonces, ¿cómo el uso del lenguaje, si no
tratamos, ahí sí, si no hacemos el trabajo y el esfuerzo de hacerlo correctamente, caemos en todas estas actitudes y violencias discriminatorias. Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? No es el indígena, no, es la persona originaria o la persona de tal comunidad o la persona huichol o la persona zapoteca, en fin, o de origen zapoteco, en fin, ¿no? Que ante todo todos somos personas antes de la situación, no es el vaguito o el indigente es la persona en situación de calle. Por darle también este abrigo, por decirlo de alguna manera, quizá esté mal dicho, pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento, es darle un abrigo a los que pertenecemos a estos grupos ahora llamados prioritarios, anteriormente vulnerados o vulnerables, pues darnos este abrigo de derechos humanos, el cuidar nuestra dignidad. En alguno de los bloques pasados decías, es la dignidad del ser humano. Hay que recordar que los derechos humanos es eso, es cuidar nuestra dignidad como ser humano. A mí si me dicen discapacitada, quizá yo digo, ya tengo tan entendida mi situación y mi condición médica que igual no me hace ruido, pero realmente si lo veo semánticamente es una denostación, porque yo no estoy discapacitada, tengo una condición que me puede discapacitar en algún momento, pero yo, Miroslava, no estoy discapacitada. Entonces, sobre eso me gustaría que habláramos en este último bloque. Tanto CONAPRED como COPRED tienen una guía del lenguaje inclusivo que me parece muy interesante, porque bueno, además ahora sí que describe todos los diferentes grupos, pues para que no lleguemos a, sin querer o por desconocimiento, dañar a una persona en su dignidad humana. Claro, respecto a los términos adecuados, creo que justamente lo que también revela ese tipo de cosas es que que el lenguaje es un terreno de debate político, siempre, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo decir mejor? Discapacitado, minusválido, y entonces va cambiando a través del tiempo, ¿no? Va cambiando a través del tiempo, podremos tener diferentes opciones, ¿no? Me parece muy interesante, no había oído incluso esta etiqueta de grupos prioritarios, porque hasta hace muy recientemente se decían vulnerables, ¿no? Vulnerados, y que también era un poco ahí problemático, ¿no? Vulnerables para quién y también desde qué perspectiva y demás, ¿no? Entonces, creo que para mí, en este tipo de cuestiones, creo que es muy bueno como que las instituciones también estén recapacitando, estén analizando qué sería mejor, pero para mí yo creo que no soy una experta, ¿verdad?, en cómo deberían llevar ese tipo de cosas, pero más que ir a hablar de los otros, ¿no? Nosotros la institución, nosotros el Estado, nosotros que estudiamos, hablar de los que no, o de los otros, creo que más bien tendremos que preguntarle a ellos cómo quieren ser llamados, ¿no? Más allá de qué etiqueta nos inventamos nosotros y qué nos gusta más, ¿no? Ellos cómo quieren ser nombrados, ¿no? ¿Cómo quieren ser nombrados las comunidades indígenas? ¿Cómo quieren ser nombrados las personas trans? Que ellos nos digan cómo, ¿no? O sea, que sea al revés y no decirle a nosotros a ellos cómo, sino al revés, ¿no? Yo creo que esa podría ser una gran aportación y que daría voz realmente a esos grupos. Claro, de hecho, bueno, en materia de derechos humanos hay que recordar que para la realización de cualquier normativa jurídica que involucre a uno de estos grupos, tienen que participar estos grupos, si no, bueno, metemos un amparo a leyes y se acabó esa ley, ¿no? Así de sencillo. Porque eso viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vienen muchos tratados que hablan claramente de que ahora sí que a las personas a las que va dirigido, pues deben de tener voz y voto, es parte de los derechos humanos. Pero sí me parece este ejercicio que han hecho, sobre todo me gusta mucho el que hizo COPRED,
me parece bastante completo y bueno, y gracias por la pregunta en cuanto a grupos prioritarios. A partir de hace 2 años, me parece que fue cuando yo oí por primera vez esto, esta mención de grupos prioritarios, ya no grupos vulnerados o vulnerables. ¿Por qué? Porque también en este ánimo de dejar de victimizar a ciertos sectores, pues por eso se habló de grupos prioritarios, porque son los grupos con los que hay que seguir trabajando para luchar contra la discriminación. Esto me lo dijo una persona de COPRED. Y me pareció muy adecuado el término prioritario porque pues esas a los que hay que poner atención, y no solamente son las personas con discapacidad, son las personas afrodescendientes mexicanas, personas de la comunidad LGBTTIQ+, las personas de comunidades indígenas, de pueblos originarios. A mí lo que me parece muy interesante de abrirnos a la posibilidad y en esos casos específicos de estos grupos, de hablar de esos términos que van más allá de lo políticamente correcto, o sea, es no atentar contra la dignidad de las personas, y eso sí, hasta lingüísticamente hablando, estamos obligados todos, todas, todes, todis, todos en este país a no discriminar absolutamente a persona alguna. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues sí estamos obligados a aprender un poco más del lenguaje inclusivo en cuanto a las definiciones de los diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de las trabajadoras sexuales, que también es otro grupo prioritario, las personas en situación de calle, en fin, hay muchísimos. Yo les invito a que se metan a la página de COPRED o de CONAPRED o a ambas. Es más, voy a buscar la liga y se los voy a poner aquí en YouTube para que ya no haya pretexto de que, ay, es que no la encontré, para que se metan y le den una ojeada a estos 2 documentos sumamente interesantes con las terminologías, pero cómo a lo que quiero también llegar es cómo el lenguaje inclusivo sí es necesario. ¿Por qué? Porque finalmente es el que nos va a conectar, como hemos hablado durante todo este tiempo, de la importancia de la comunicación, de cómo se da, de lo importante del lenguaje, de lo importante de dejar fluir el lenguaje. Como decías hace un momento, quizá en su momento pues eso era correcto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de las capacidades diferentes, ¿no? Que además es muy interesante si lo vemos desde el punto de vista semántico, es muy interesante revisar ello, porque lo que buscaba era no denostar al grupo de personas con discapacidad, ya luego se llegó y se aterrizó a personas con discapacidad, pero lo que buscaba al decir capacidades diferentes era no hacerlos sentir diferentes o mal, sino de que sencillamente tenían ciertas circunstancias que no eran quizá del común de la población, ¿no? Por presentar alguna condición. Entonces sí resulta interesante el estudiar eso, pero actualmente no está padre. Y eso sí yo lo digo como parte del grupo de las personas con discapacidad psicosocial, que el decirnos locos y locas, esos nos los decimos nosotros a nosotros mismos. Cuando los demás se dirijan a nosotros, somos personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias. Tal vez mi médico me pueda decir otras situaciones, pero ese sí yo lo permito, porque inclusive algo que por lo que se está luchando mucho, por ejemplo, en el sector de personas con discapacidad psicosocial, es a tener el derecho a decidir nuestros tratamientos. Y no solo discapacidad psicosocial, todas, pero en especial la psicosocial, que es de las más estigmatizadas y maltratadas. Pero bueno, pues con todo este contexto, ¿a qué conclusiones podemos llegar, mi querida Yamilet? Entonces, sí es necesario, sí es importante en ciertos aspectos, quizá como en la utilización de estos términos, pero en el todas y todos, pues va a depender de la persona, aunque sí le invitaríamos a que pues lo intente usar como una herramienta. ¿Qué nos dices tú?
Y además, sobre todo tú que tienes una perspectiva feminista y de derechos humanos muy interesante, aparte de ser lingüista. Primero que nada, mi querida Yamilet es también luchadora social, nada más que luego no lo dice, pero desde su trinchera hace cosas muy importantes y muy interesantes a favor del género femenino específicamente y de derechos humanos. Derechos humanos. Pues creo que así como inició el programa, es el título, es necesario, ¿no? Es necesario, yo creo que es necesario lo que plantea el lenguaje incluyente, ¿no? Es necesario hacernos cargo de esos problemas sociales que tenemos, porque volvemos otra vez a lo mismo. No es un debate gramatical, no estamos aquí viendo si funciona la E, si suena bien, si nos gusta o no. Más bien es necesario porque es necesario reconocer el problema. Es necesario porque necesario reconocer que hay un problema, que tenemos un problema de discriminación, un problema grandísimo con el género femenino, ¿no? Con todas estos grupos prioritarios, ¿no? Entonces creo que es necesario en ese sentido porque tiene un puente, ¿no? A visibilizar el problema y dentro de la medida hacerle un frente, ¿no? Entonces, eso por una parte, y creo que es eso, lo que tenemos que hacer visible son todas esas problemáticas, ¿no? Y entonces, te digo, ese es el problema con el lenguaje incluyente, en realidad, la gente no quiere aceptar, la sociedad no quiere aceptar esos problemas, y yo creo que es ahí donde tenemos que reconocerlos, hablarlos, visibilizarlos, ¿no? Y por otro lado, pues la lengua siempre está en constante cambio, entonces eso es un cambio, van a venir más, como siempre, siempre estamos en constante cambio, entonces realmente para quien le preocupe, ¿no? El lenguaje incluyente, porque si le gusta o no le gusta, en realidad, pues el tiempo lo va a decidir, los hablantes lo van a decidir, los hablantes vamos a decidir si lo dejamos, si no, pero yo creo que sí, la invitación está ahí, ¿no? A hacernos responsables de los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? De los problemas que tenemos respecto a todo lo de género femenino, las personas trans, ¿no? Entonces yo creo que es un puente y entonces hagámonos responsables del problema y entonces comencemos a tomar acciones, ¿no? Acciones contra esta desigualdad, ¿no? Que hay entre los géneros o todos estos grupos que están en situaciones no favorables, ¿no? Claro, y bueno, es que estaba yo aquí feliz, estaba pasmada escuchando a mi querida Yamilet, una disculpa, y me quedé pensando también, y respetar sobre todo las diferentes lenguas que son parte de nuestro folclore, que son parte de nuestro país, que es lo que nos hace ricos como país. Tenemos una serie de lenguas indígenas fantásticas y que afortunadamente ahorita ya ha habido un poquito más de políticas públicas e inclusive ordenamientos jurídicos en incluir el traducciones a los diferentes a las diferentes lenguas indígenas. También, por ejemplo, ahora que vienen los comicios electorales, deben de estar en diferentes lenguas las situaciones. Se hicieron ahora con la pandemia, se hicieron los diferentes trípticos e información también en las diferentes lenguas. Y sobre todo que a la hora de que la persona llega a una situación de procuración de justicia, haya el intérprete adecuado para ellos, para las personas indígenas, pero también para las personas sordas que requieren de un intérprete de lengua de señas. Y precisamente, que ya para cerrar, ¿qué nos puedes decir del lenguaje de señas? El lenguaje de señas es también importantísimo para incluir esa comunidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es conocerlo, ¿no? Conocerlo, usarlo, ¿no? Porque esa también es una comunidad, ¿no? Y creo que también ha estado durante muchos años como aparte, ¿no? Incluso pues hubo todo ahí no sé, también es un problema porque imagínate que no, bueno, que las personas en las que puedan hablar ese tipo de lenguaje de señas se comunican entre ellos, ¿no? Pero pues incluso ni siquiera había personas que no tenían, no podían comunicarse como nosotros y eran estigmatizados por la propia familia, ¿no? Entonces, incluso ni siquiera podían aprender el lenguaje de señas y luego ahora los que ya lo conocen y ya lo usan,
se pueden comunicar entre ellos, pero no se pueden comunicar con el resto de la población, ¿no? Yo creo que sí sería también un gran aporte, ¿no? Para aprenderlo. Los que no lo necesitamos para poder comunicarnos con aquellos que sí. No, pero y sobre todo las personas que se encuentran en algún cargo o algún trabajo en donde dan servicio al público, pues sí deberíamos de aprender el lenguaje de señas. Yo solo he aprendido algunas cuantas señas, pero sí me encantaría porque he tenido oportunidad de coincidir con compañeros de la comunidad sorda, compañeros y compañeros, y yo los veo tan contentos platicando entre ellos que digo, ay, qué ganas de saber, de enterarme del chisme que andan comentando, ¿no? Y sí es cierto, es también una comunidad que desafortunadamente mucho tiempo estuvo aislada, ahorita ya por regular, por no, o sea, se tuvo que meter en normativa jurídica que todos los por lo menos las comunicaciones oficiales siempre esté el recuadro con el intérprete de señas en muchos de los eventos también, que deberían ser en todos los eventos que van dirigidos al público en general. Pero por ejemplo, cuando empezó la pandemia, y eso lo sé porque una querida amiga, Ceci Guillén, le mandamos saludos, fue de las que ayudó en redactar el amparo, porque no es en las pláticas de las 7 del doctor López Gatel, no había al principio el intérprete de señas, entonces estaban dejando a toda la comunidad sorda sin información muy relevante, entonces se tuvo que meter un amparo para que los obligaran y además tienen ciertas características que debe de llevar. Pero bueno, pues esperemos muy pronto tener a nuestra querida Yamilet de vuelta aquí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por el libro que vamos a buscar y leer, para pues saber un poquito más de la materia y pues no quedarnos fuera, porque el no meterte al lenguaje, sea cual sea el que puedas o sepas utilizar, es quedarte fuera de la jugada. Y además es parte de no quererte hacer responsable de lo que sería interesante que te hicieras responsable, pues para vivir en una sociedad más incluyente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yamilet. Gracias a ti, Dios, por la invitación y claro que sí. Esperemos Siempre muy pronto más. tenerte por acá. Y que nos Ay, platiques sobre todo, tenemos pendiente hablar un poquito más de lleno de lenguas indígenas, que ya no los has comentado en algún momento, pero sería muy interesante que vinieras y nos platicaras ampliamente pues de cuáles han sido las más comunes, cuáles desafortunadamente han desaparecido, cuáles están por desaparecer, en fin, todo eso que es parte de nuestra cultura, insisto, de nuestro folclore y sobre todo de nuestra riqueza. Que dejemos de ver lo otro, lo diferente, como hay algo raro, algo que no nos pertenece. No, pertenece y es lo que hace a nuestro país fantástico. Y eso es lo que deberíamos de explotar, ¿no? Más, en lugar de estarnos peleando unas con otros y otros con unas, etcétera, etcétera. sí, totalmente. Claro que sí, ya iremos armando los temas para siguientes episodios. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Yamilet. Y pues a todas, todos y todos ustedes les invito a que se suscriban a nuestro canal. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, dejen sus comentarios aquí abajo. Si les gustó este video, compártanlo y si no también, para que esta información llegue a más personas y para entre todas, todos y todos podamos seguir construyendo un mundo mejor. Y bueno, y sobre todo síganos en redes sociales y ya saben nuestro correo electrónico ytdradio@yahoo.com y próximamente ya con mucha más información que iremos subiendo, ya tenemos nuestra página web que es www.ytdradio.com. Visítenos y los seguimos viendo aquí en cada semana para seguir aprendiendo todas, todos y todos juntos a seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias.